Ten. ¿Cómo están? Muy buenos días, un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¿No? Pues obviamente tenemos que cuidarnos bastante. El clima aquí de Quito especialmente pues está muy fuerte, ¿no? Tenemos que cuidarnos bastante, tenemos que abrigarnos, tomar vitamina C y recordar que la salud es lo más importante, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando por favor en el contenido y el siguiente tema que vamos a trabajar es el desarrollo directamente de cómo el califa, por decirlo así, el califato, prácticamente se dio en la península ibérica, ¿no? Vamos a hablar directamente del desarrollo que tuvo la política de Al-Ándalus, que se le conoce, ¿no? Hablando un poquito del califato de Córdoba, hablando directamente del desarrollo del emirato, dentro directamente del desarrollo de esta nueva religión, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, el califato prácticamente es la autoridad musulmana en donde prácticamente llegó pues a la península ibérica como tal, ¿no? Bien, ya les voy a compartir pantalla, por favor. No nos olvidemos siempre de seguir trabajando nuestra plataforma, nuestro contenido, de tener al día los documentos, por favor, las pensiones, para que no tengamos contratiempo directamente al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, me regalan un segundito, por favor. Ya les voy a compartir pantalla. Si bien es cierto, nosotros prácticamente podemos mencionar que los musulmanes como tal llegaron a tener directamente un gran desarrollo en Europa, ¿no? Especialmente en el territorio de Al-Ándalus, que lo conocemos, ¿no? Que si bien es cierto, fue un territorio en donde prácticamente los musulmanes lograron derrotar al rey de los visigodos, que en ese momento fue los bárbaros, y establecerse directamente en esos territorios, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda en la lectura, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Fuertes, por favor? Ya, Licen, buenos días. Muy buenos días. Perdón. Evolución política de Al-Ándalus. La conquista, el emirato, el califato de Córdoba. Los árabes musulmanes, alentados por la idea de la guerra santa, iniciaron en el siglo VII una fulgurante expansión por el Oriente Medio y el norte de África, llegando hasta las costas del Océano Atlántico. Aprovechando la crisis interna del reino visigodo, envuelto en una de sus constantes luchas internas por el poder monárquico, tropas musulmanas compuestas por árabes y bereberes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, iniciando la conquista de la península ibérica. Dirigidos por el bereber Tariq, lugarteniente del gobernador del norte de África, Musai bin Nusayr. Los musulmanes derrotaron en la batalla de Guadalete 711 al último rey visigodo Rodrigo, que perdió la vida en el combate. Animados por aquel éxito, los invasores decidieron proseguir el avance por las tierras hispanas, primero en dirección a Toledo, posteriormente hacia Zaragoza. En apenas 3 años, los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas sin encontrar apenas resistencia. Solo las regiones montañosas de las zonas Cantábrica y Pirenaica escaparon a su control. Junto a los árabes que ocupaban los puestos dirigentes, grupo bereberes del norte de África engrosaron las filas de los invasores musulmanes. Los árabes tenían fuertes estructuras tribales que mantuvieron largo tiempo, fuertes enemistades que pronto se manifestaron al repartirse de las tierras ocupadas.
Eh, a, a todos estos problemas entre los árabes hay que añadir los provocados por los bereberes islamizados del norte de África, reacios a someterse a una autoridad central. Resultando de todo ello fue oscuro periodo de luchas y enfrentamientos entre los distintos clanes árabes y entre árabes y bereberes, que durará toda la primera mitad del siglo VIII. Diversos magnates nobiliarios visigodos decidieron pactar con los invasores, como fue el caso de Teodomiro en la región murciana. Las escasas fuentes disponibles nos hacen pensar que la conquista se realizó principalmente mediante capitulaciones y rendiciones acordadas entre los señores godos y los conquistadores musulmanes. La violencia fue más la excepción que la regla. Esto nos explica la rapidez de la conquista. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que los árabes prácticamente desarrollados, ¿cómo se puede decir directamente? Motivados al tener lo que es la guerra santa, es decir, tener un enfrentamiento directamente con los cristianos, les permitió pues en su momento ganar algunos territorios, ¿no? En el caso del Oriente Medio, el norte de África, hablamos también el Océano Atlántico, ¿sí? Si bien es cierto, aquí directamente los musulmanes aprovecharon pues la motivación que ellos llegaron a tener por conquistar estos territorios y prácticamente lograron tener un enfrentamiento con el reino visigodo, ¿no? Dentro de las filas de los musulmanes estaban directamente los bereberes y los árabes que se le conocen, ¿no? Ellos directamente fueron un grupo de élite de los musulmanes y lograron pues enfrentarse directamente, ¿no? En la guerra directamente conocido como Guadalete en los años 711, en donde prácticamente los musulmanes derrotaron a los visigodos, ¿no? Y precisamente el rey visigodo Rodrigo perdió la vida en este enfrentamiento, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que los musulmanes como tal llegaron directamente a Toledo y después directamente a Zaragoza. Zaragoza y Toledo, ¿en qué territorio queda en la actualidad? En España. España, Licen. En España, excelente, muy bien. Entonces, prácticamente el reino de los visigodos se encontraban justamente ahí, ¿sí? Una vez que derrotaron directamente los árabes musulmanes, se establecieron en esos territorios, ¿no? Si bien es cierto, en esos territorios prácticamente no existía lo que era una resistencia fuerte por parte de otras culturas y eventualmente los musulmanes se le dio con mucha facilidad tener el control de esos territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos hablar que los árabes, ¿sí? Prácticamente constituían con formaciones de tribus, es decir, prácticamente ellos se agrupaban, ellos estaban establecidos en las clases sociales y prácticamente estaban determinados por grupos, ¿no? Dentro de esos grupos estaban los caicíes y los calvíes, que prácticamente empezaron a tener pues sus enemistades dentro de la organización musulmana. ¿Con qué? Con la finalidad de que cada uno de ellos prácticamente logre ostentar su territorio, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos verificar que años después, hablando del siglo VIII, prácticamente empezaron a tenerse lo que son enemistades y enfrentamientos, ¿no? Dentro de los grupos musulmanes, hablando entre los árabes, entre los bereberes, entre los distintos clanes de árabes que prácticamente pugnaban por el poder, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que los musulmanes prácticamente tuvieron lo que es el control de estos territorios y obviamente depusieron lo que era al reino de los visigodos, ¿no? Estableciéndose como una gran fuerza, por decirlo así, dentro de la península ibérica como tal, ¿no? Y como ustedes saben, directamente ese territorio ostentaba lo que era la visión religiosa de los musulmanes, ¿no? Los musulmanes obviamente cuentan con la religión del islamismo, ¿no? Y obviamente pues hacían una contraposición directamente con el cristianismo, ¿sí? Aquí podemos encontrar una imagen, por favor, en donde directamente destacan lo que era la iglesia,
por decirlo así, destacada de los musulmanes dentro de Toledo y Zaragoza, ¿no? Aquí podemos ver lo que tenemos, lo que son las columnas, aquí tenemos los arcos, ¿sí? Que prácticamente eran representativos directamente de esta cultura, ¿no? Ahora, vamos a pasar directamente, en este caso, del Emirato, ¿sí? ¿Me ayuda en la lectura, por favor, el señor Víctor Hugo, por favor? Con gusto, licenciado, buenos días. El Emirato, Muy buenos 756-929. Tras la invasión musulmana, la mayor parte de la península ibérica se convirtió en una nueva provincia del Califato Islámico, entre paréntesis, Imperio Musulmán, al-Andalus. Al frente de este territorio se colocó a un emir o gobernador que actuaba como delegado del califa musulmán, por entonces perteneciente a la dinastía Omeya, con capital de la ciudad de Damasco. A mediados del siglo VIII tuvo lugar un hecho clave. La dinastía Omeya fue víctima de la revolución abasí, familia que se adueñó del califato. Un miembro de la familia derrotada logró escapar, refugiándose en Al-Andalus, donde gracias a los apoyos que encontró, se proclamó emir. Se trató de Ad al-Rohan 756-788, quien comenzaba en Ad-Andalus el periodo conocido como Emirato Independiente, debido a que acabó con la dependencia política de los califas abasíes, que habían establecido su sede en la ciudad de Bagdad. Al-Andalus siguió reconociendo al califa abasí como líder espiritual del mundo musulmán. Abd al-Radam I fijó su capital en la ciudad de Córdoba e inició la tarea de construcción de un Estado independiente en Al-Andalus. Para ello necesitaba fundamentalmente tres cosas: un ejército, un ingreso económico y sofocar las posibles revueltas de sus enemigos. El desafío al poder central de Córdoba fue una constante en las grandes familias nobles musulmanes asentadas en diversas regiones de Al-Andalus. Excelente, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, el Emirato, por favor. Si bien es cierto, el Emirato prácticamente vendría a ser lo que era una institución de los musulmanes, ¿no? Si bien es cierto, directamente al tener el control del territorio, en este caso en el cual pertenecían los visigodos, prácticamente se fundó lo que era el califato, ¿no? Y esos territorios prácticamente pasaron a ser provincias del Estado musulmán. Y dentro del Emirato prácticamente se colocó a un emir. ¿Quién era el emir? Un gobernador. Un gobernador. Excelente, muy bien. El emir prácticamente era un gobernador, era el líder directamente de ese territorio y prácticamente tendría que rendir lo que es información, tenía que rendir lo que eran informes directamente al califa como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí tenemos que mencionar también que existían dentro de las formas de gobierno, estaban las dinastías, ¿no? Y una de las dinastías más importantes fue la dinastía de los Omeyas, ¿no? Con capital en la ciudad de Damasco. Si bien es cierto, aquí en el siglo VIII como tal, la dinastía Omeya fue atacada por otra dinastía conocida como la dinastía Abbasí, ¿no? Y eventualmente eran peleas por ostentar el control directamente del Emirato, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que Al-Dad Raham I logró escapar de esa masacre que hubo directamente, el ataque de la dinastía Abbasí, y directamente logró refugiarse en Al-Andalus, ¿no?
Si bien es cierto, aquí directamente él buscó el poder, buscó el apoyo directamente, ¿sí?, de los califas más importantes de Medio Oriente y prácticamente logró deponer a la dinastía Abbasí y directamente convertirse pues en el representante directo de los musulmanes en la península ibérica, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar, ¿no?, que Al-Dan-Rahman I fijó su capital en la ciudad de Córdoba como tal, ¿no? Y obviamente él mantuvo un estado, por decirlo así, independiente, ya no directamente depender del califa, y a su vez empezaron a tener lo que eran los pequeños conflictos y discrepancias. ¿Por qué? Porque Al-Dahan I ya no quería directamente tener que dar lo que eran los ingresos, tener lo que eran las ganancias, los beneficios directamente al califa. Entonces, poco a poco se fueron dando enemistades y obviamente con la finalidad de ostentar este poder, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente en este mapa podemos encontrar cómo directamente estaba determinado ya el control de la dinastía de los Omeyas, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí podemos determinar, ¿no?, que en la península ibérica prácticamente el Emirato de Córdoba se fundó directamente en la mayor parte del territorio, ¿no? Sí, y obviamente aquí también podemos encontrar alguna dinastía, la dinastía de Banu Qashi, ¿sí?, que estaba directamente en Zaragoza, en Lérida, Medicinali, tenemos en Cataluña, bien, que prácticamente estaban esta dinastía, ¿no? Y todo esto directamente era lo que era el Emirato, ¿sí? Y obviamente, pues, prácticamente estaban las ciudades de Toledo, Murcia, Córdoba, Sevilla, Granada, Almería, Lisboa, Coimbra, Salamanca. Entonces, miren, la mayoría de este territorio directamente pertenecía pues a los musulmanes, ¿no? En la parte de acá arriba encontramos lo que eran el reino franco, prácticamente hablando del reino carolingio, ¿no?, en donde estaba fuertemente dividido. Si bien es cierto, el imperio carolingio en su momento también buscó la manera de conquistar estos territorios, ¿no?, a cargo directamente con Carlomagno. Si recordamos un poquito, Carlomagno era directamente cristiano, entonces él no veía con buenos ojos a los musulmanes, ¿no? En su momento, él trató también de conquistar estos territorios, pero no pudo hacerlo debido a crisis internas en su territorio y eventualmente eso lo detuvo para enfrentarse a los musulmanes, ¿no? Y aquí directamente el reino de Asturias, ¿no?, que prácticamente era un reino español, pero un pequeño directamente que sobrevivía, ¿no? Ahora, si bien es cierto, directamente al formarse lo que era el califato de Córdoba, prácticamente tuvieron algunas características más, ¿no? Y estas directamente fueron representadas por Abd-Rahman III, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor o la señorita, me ayuda, por favor, la señorita Dalila, por favor. Buenos días, Licen. Buenos días. El califato de Córdoba. Un importante paso en el fortalecimiento del Al-Andalus se dio en el año 929, cuando el emir Al-Rahman III, 912-961, decidió proclamarse califa, cargo en el que confluían el poder político y el religioso. Nos parece oportuno que en adelante seamos llamado príncipe de los creyentes. Se escribía en una carta que el nuevo califa envió a sus gobernadores. El califa residía en el Alcázar de Córdoba, situado junto a la Gran Mezquita. Unos años después de su autoproclamación, Al-Rahman III ordenó construir al oeste de la capital la impresionante ciudad, Palacio de Madinat al-Zahra, convertida en residencia califal y en el centro del poder político de Al-Andalus.
Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Bien, si bien es cierto, aquí podemos determinar que el califato de Córdoba tuvo directamente, pues, un crecimiento importante, ¿no? Hablando entre los años de 929, directamente en representación de Al-Daham III, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente este personaje quiso autoproclamarse directamente califa. Recordemos que el título de califa prácticamente era el líder, ¿ya? Del ejército musulmán, el líder político de los árabes y sobre todo el máximo representante religioso, ¿no? Y en su momento Al-Rahman III, perdón, prácticamente él merecía, supuestamente, que él debería ser el nuevo califa, ¿no? Y él directamente mandó un comunicado al califa de ese entonces, en el cual decía, nos parece oportuno que en adelante seamos llamados los príncipes de los creyentes, y obviamente en el cual se autoproclamaba como el califa, ¿no? Cosa que en su momento el califa de Alcázar directamente no veía con buenos ojos y eventualmente empezaron a tener lo que eran problemas, sí, crisis, y dentro, obviamente, del territorio del Califato de Córdoba, prácticamente se dieron, pues, enfrentamientos, ¿no? Aquí podemos ver otra imagen de cómo los musulmanes como tal se asentaron en Córdoba, ¿no? Y aquí directamente el territorio estaba bastante dividido y empezaron, pues, a tener lo que eran enfrentamientos con los reinos que estaban afuera, ¿no? En el caso del Reino de León, hablamos del Reino de Navarra, hablamos también del condado de los catalanes de Barcelona, y obviamente pues fueron enfrentamientos en contra de los musulmanes, ¿no? Que en su momento los musulmanes directamente lograron resistir, pero eso con el apoyo del califa del Medio Oriente. Sin embargo, al quitar el apoyo, ya porque prácticamente el Amr III mencionaba que era el califa, prácticamente no tuvieron el apoyo y estos reinos aprovecharon la situación para atacarlos como tal, ¿no? Ahora, pasamos directamente al desarrollo de la crisis del Califato de Córdoba y sobre todo de la participación de este personaje de Almanzor, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Margarita Garcés, por favor? Listen, disculpe la interrupción, ¿sí se está grabando la clase? ¿Sí? Sí, ya, perdón. Sí, por favor, muy bien. Buenos días, Licen. Buenos días. Ya, dice Almanzor y la crisis del Califato de Córdoba. En las últimas décadas del siglo X, Almanzor se hizo con el poder efectivo en Al-Andalus. Ejercía el cargo de Achib, una especie de primer ministro. Mientras tanto, el califa de la época, Hisham II, 976 y 1009. 1009. Ya, vivía recluido en el palacio de Madinat al-Zahra sin ejercer en lo más mínimo el poder político. Almanzor, que basó su poder en el ejército integrado sobre todo por soldados bereberes, organizó terroríficas campañas contra los cristianos del norte peninsular. Su muerte en el año 1002 inició el proceso de descomposición política, fitna, que llevó a fin de califato en el 1031. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Almanzor. Si bien es cierto, aquí podemos determinar que fue el último califa, por decirlo así,
dentro de Córdoba. Y de tal manera fue el último en ostentar estos poderes, el último en tener lo que era una visión fuerte de este territorio, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que existió lo que era una caída, por decirlo así, con Hisham II, ¿no? Él prácticamente vivía recluido en el palacio, el Matin Sandra, que se le conoce, ¿no? Y obviamente él ejerció un poder prácticamente muy escaso en Andalus, ¿no? Si bien es cierto, cuando él ya no tuvo el control directamente de la política de Córdoba, Almanzor se volvió al poder. ¿Quién era el Almanzor? Prácticamente él era un emir, es decir, un pequeño ministro dentro de estos territorios, ¿no? Sin embargo, él al no tener lo que era un compromiso fuerte con los ejércitos directamente musulmanes, prácticamente los clanes se volvieron en contra de él, ¿no? Y sobre todo los soldados bereberes prácticamente empezaron a tener más demanda directamente de sus trabajos, ¿no? Si bien es cierto, Almanzor también era caracterizado porque él dio lo que es una persecución muy fuerte a los cristianos, ¿no? Y obviamente en estos territorios, sí, aquí justamente lo tenemos en imagen, aquí los reinos cristianos que prácticamente se encontraban empezaron a atacarlos, ¿no? Por ende, directamente de la orden de Almanzor. Pero como ustedes saben, directamente los reinos cristianos para aquel entonces lograron sobrevivir y a raíz directamente de la muerte de Almanzor empezó pues una descomposición directamente del califato en el año 1031. Es decir, que prácticamente aquí podemos determinar que estos enfrentamientos, obviamente por parte de Almanzor, terminaron a la muerte de este personaje, ¿no? Y eventualmente los reinos cristianos aprovecharon esta situación para conquistar estos territorios, ¿no? Y aquí directamente al no tener ya un control, al tener crisis internas, prácticamente el califato de Córdoba se disgregó como tal, ¿no? Y obviamente aquí podemos mencionar que todo este territorio prácticamente perteneció a los reinos cristianos, ¿no? Pero es importante también mencionar que prácticamente los reinos musulmanes lograron tener un control, un fuerte dominio de estos territorios, imponiendo sus costumbres, sus tradiciones, su religión como tal, de tal manera que los cristianos obviamente eran opacados, ¿no? Lograron resistir algunos años más, lograron tener lo que es un control directamente frente al califa, pero obviamente a raíz de la muerte de Almanzor todo esto se desintegró, ¿no? Y eventualmente esto pasó a ser de los reinos cristianos. Aquí directamente podemos observar algunos océanos importantes, ¿no? El océano Atlántico, podemos encontrar directamente el mar Mediterráneo y algunas características más, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice el límite cristiano-musulmán, que prácticamente era este límite de acá. Hablamos directamente de las campañas de Al-Rahman III, ¿sí? De color rojo, ¿sí? Y aquí podemos ver que en su momento buscaron conquistar estos reinos cristianos, ¿no? Y las campañas de otro califa importante que fue Al-Mansur, ¿no? Que obviamente buscaba en este caso contribuir para que todo este territorio prácticamente sean de los musulmanes, ¿no? Y recordar también que en la partecita de acá estaba el reino de los francos, ¿no? En el caso del representante más directo fue Carlos Magno, ¿no? Que en su momento también quiso conquistar, pero obviamente no logró realizarlo, ¿no? Y en fin, directamente el califato de Córdoba prácticamente logró durar algunos años, logró establecer algunos controles, crear directamente lo que eran algunas mezquitas, pero con la finalidad directamente de que la religión musulmana logra expandirse por todo el mundo como tal, ¿no? Y eventualmente tuvieron el control en algunos años y después directamente tuvo que caer ya por no tener un control político estable y eventualmente pasaron a ser reino de los cristianos como tal, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Todo bien, muchas gracias. Excelente, muy bien. Entonces vamos a tener una pequeña evaluación, ¿no? Vamos directamente a realizar una pequeña lección hasta el día viernes, por favor, ¿sí?
Bien, vamos a revisar, por favor, y vamos a enviarles directamente al grupo de ustedes para que lo puedan trabajar, ¿sí? Me imagino que seguimos trabajando nuestro portafolio. No se olvidará, por favor, que el portafolio directamente tiene que estar completamente terminado, ¿no? De igual manera en la plataforma, ¿sí? Muy bien, me regalan un segundito, por favor. Ya les voy a compartir directamente la actividad, ¿no? Disculpe que le moleste. ¿Hasta qué página estamos del portafolio? Estamos directamente en la unidad número 3, sí, estamos en la unidad número 3, por favor. Y estamos, ya le voy a revisar, por favor, en la página. Ya, me regalan un segundito, por favor. Ya les voy a indicar en qué partecita nos encontramos, ¿sí? Y obviamente, pues, los documentos también tenemos que tener al día, ¿sí? Tener los documentos, las pensiones, para que obviamente no tengamos contratiempos, ¿sí? A ver, primero les voy a indicar la actividad y después nos vamos a verificar en la página en la que nos encontramos, ¿sí? Muy bien, me regalan un segundito, por favor. Excelente. Ya, a ver, acá. Si bien es cierto, pues, estas son las preguntas que vamos a desarrollar, ¿no? Describe la evolución histórica del Al-Ándalus, lo escribimos abajo, muy bien. Escriba las características del Emirato como tal, de igual manera. Describe el Califato de Córdoba, ¿sí? Vamos escribiendo nuestras respuestas y obviamente al finalizar tenemos una opción que nos dice enviar y enviamos y listo, por favor, ¿sí? Muy bien, ahora, si bien es cierto, bueno, aquí tenemos algunas imágenes del Califato de Córdoba, ¿sí? Algunas de las más representativas. Ahora, ya les voy a compartir pantalla y vamos a revisar nuestro portafolio, ¿sí? Y de igual manera, pues, nuestro portafolio tiene que estar completamente terminado, tiene que estar bien presentado porque todo va a ser calificado, ¿no? Ya me regalan un segundito, por favor. Ya, excelente. Bien, en este caso, por favor, nos encontramos directamente en la página, bueno, yo lo tengo en la página directamente 44, 44, 45, ¿sí? Estamos en la página 44, 45, por favor, ¿sí? Tenemos que revisar nuestro índice, por favor. En el caso de ustedes puede variar un poquito, puede estar entre la 30 y la 50, ¿sí? Bien, chicos, en este caso no nos olvidemos seguir trabajando, no nos olvidemos de cuidarnos bastante y pues de mi parte, tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo domingo, ¿sí? Ya les voy a compartir la actividad en el WhatsApp, por favor. Gracias, licenciado. Buen día. Gracias. Gracias, Hasta luego. Hasta luego, Licen.